Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana que nos permite, Señor, venir a tu casa, estar con nuestros hermanos, Señor, y dedicarnos a la adoración de tu nombre en tu santo día. Queremos, Señor, que puedas bendecirnos, que puedas utilizar este tiempo para nuestra formación, que nos permita, Señor, aprender a tomar notas, aprender a retener estas cosas, estas lecciones tan importantes para nuestra vida, Señor, de manera que podamos guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón, ponerlas por obra, Señor, y enseñarlas a otro como nos manda tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a recibir este mensaje con claridad. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en entender estas cosas y que todo esto, Señor, sirva para nuestra edificación y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces le decía que hemos preparado este tema con el propósito de ayudarle a la iglesia a tomar notas de un sermón. Hay varios objetivos que nos hemos plantado esta mañana, entre ellos aprender técnicas efectivas de capturar lo esencial de un sermón, también mejorar la comprensión y la retención de la enseñanza, ¿verdad? Somos humanos, somos falibles, nos afectan las situaciones alrededor, nos abruman los problemas, tenemos tantos pensamientos pasando por nuestras mentes que si usted le pregunta a un hermano al salir del culto de qué predicó el pastor, inmediatamente se le olvida. O si le pregunta en la tarde de qué predicó el pastor, ya no se acuerda. ¿Cuáles eran los 3 puntos del sermón que predicó el pastor? Ya no se acuerda, ¿verdad? Y pues es parte de nuestra humanidad. A veces los chistes sí nos acordamos, ¿verdad? Pero el sermón no. Entonces, uno de los objetivos es poder mejorar la comprensión y la retención de la enseñanza a través de tomar notas. También, no solamente es el hecho de tomar notas, porque hay muchas personas que escriben mucho, que escriben todo, van a reuniones, están en cursos, están en la universidad y escriben un montón de cosas. Pero le hago esta pregunta: ¿qué de lo que usted escribe vuelve a las notas a repasar? ¿Qué de lo que usted escribe aplica a su vida? ¿Qué de lo que usted escribe mira durante la semana para decir, ve, esto dijo el pastor que era necesario hacer y tengo que esforzarme en ver cómo puedo aplicar esto a mi vida? Entonces, el propósito de tener estas notas no es solamente llenar un cuaderno de apuntes, sino que es ir y visitar esas enseñanzas para ver cómo nos estamos conformando a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de cada sermón. También mejorar la enseñanza a otros. Hay pastores que a mí me da pena predicar. Hay pastores que yo no tengo el conocimiento suyo para enseñarle a otro. Pero tiene sus notas. Y si sigue sus notas, a través de sus notas puede enseñarle a otra persona. Mire, mami, esto fue lo que predicó el pastor. Venga, siéntate conmigo. Quiero enseñarle esta lección bien bonita que vimos ahora. Y entonces de esa manera estamos participando en nuestra fe a otras personas. De esa manera estamos enseñando, aunque no de una manera tan técnica, aunque no de una manera tan didáctica, no, didáctica no es la palabra, sino que intelectual, ¿verdad? A nivel de una prédica o de un sermón, pero sí lo estamos haciendo de una manera práctica, de una manera nuevamente didáctica, a través de compartir nuestras notas con otros. Y de esta manera cumplimos con la meta suprema, que es cumplir la gran comisión. El Señor nos mandó a ser discípulos a las naciones. Esa es la meta de todo cristiano. Ahora, usted como cristiano, ¿cómo cumple con estas cosas? Bueno, yendo y predicando el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio es una parte de la gran comisión. No es la meta suprema, es una parte. La meta suprema es hacer discípulos para enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. Entonces, ¿en cuánto tiempo podemos enseñarle a una persona todas las cosas que el Señor nos mandó?
Hermanos, es un proyecto de toda la vida. Nunca terminamos de enseñar esas cosas. Entonces es una formación continua. Es una formación que continúa. Entonces, hacer discípulos es traer a una persona a ese sistema de enseñanza continua para poder guardar juntos lo que el Señor nos mandó. ¿Cómo lo vamos a hacer? No solamente con una prédica en el parque al aire libre. Eso es parte, ese es un mecanismo por el cual el Señor llama a los que han de creer. Pero el cumplimiento de la gran comisión se da en traer esa persona a la iglesia, en integrarla y meterla bajo ese esquema de aprendizaje continuo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No todos somos predicadores, no todos tenemos el llamado a pastorear, no todos podemos ejercer el llamado a pastorear. Algunos tienen dones magisteriales para enseñar a otros, pero todos, sin excepción alguna, podemos enseñar a otros a través de nuestras notas, a través de nuestros apuntes, a través de las lecciones que nos enseña el pastor en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier otro escenario. Entonces estos son los objetivos que nos hemos trazado con esta enseñanza y vamos a ver algunos lineamientos bíblicos de por qué es importante tomar nota. Bueno, pastor, ¿y por qué es tan importante esto que usted tiene que darlo en escuela bíblica en vez de estar estudiando la Biblia? Hermanos, estos son los principios subyacentes de la enseñanza bíblica. Tenemos que aprender a cómo recibir una enseñanza, tenemos que aprender a cómo redactar una enseñanza para que nosotros podamos enseñar a otros también. Y la Biblia está plagada de estos lineamientos que nos mandan a nosotros a hacer un esfuerzo consciente, a hacer un esfuerzo intencional para guardar las enseñanzas. O sea, el Señor quiere que usted y yo tengamos un esfuerzo adicional de solamente venirnos a sentar acá, a escuchar una cosa. Quiere que hagamos un esfuerzo adicional por retener esta enseñanza de modo que las podamos aplicar a nuestra vida. No solamente venirse a sentar y con eso ya cumplí con la cuota de la semana con el Señor. No, el Señor quiere que tengamos un plan, una estrategia de cómo escuchamos estas cosas y cómo las retenemos. No solamente es de escuchar, es de vivir, porque si no lo que estamos haciendo es únicamente lo mismo que hacen los católicos, lo mismo que hacen los cristianos nominales. Venir, sentarse, por un oído le entra y por el otro le sale. Si usted no tiene un plan consciente e intencional de cómo escuchar y cómo poner estas enseñanzas en práctica, usted va a salir de acá como que si no era con usted el asunto. Y todas las prédicas son para usted. Todas las prédicas son para mí. Ay, el pastor predicó para mí. Sí, prediqué para usted. Prediqué para todos. Así que lo que aprendemos acá tiene que bajar hasta nuestra vida. Tiene que ser aplicado a nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las notas, a través de los apuntes. Y como le digo, la Biblia está llena de lineamientos que nos llaman a eso. Tan temprano como Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés y a Aarón, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que sean intelectuales, para que conozcan estas cosas. No, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, ellos iban a una tierra donde tenían muchos dioses que eran una copia de sus deseos degenerados del corazón. ¿Sí? Esa gente no escuchaba la voz del Dios verdadero, no seguía al Dios verdadero, tenía un montón de prácticas diabólicas y malévolas. Y entonces el Señor guarda a su pueblo y le dice, miren,
van a esta tierra y los moradores de esta tierra son gente mala, son gente que hace cosas malas. Yo no quiero que mi pueblo se coluda con estas prácticas corruptas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prevenir que el pueblo se contamine con esas prácticas de los cananeos? Van a guardar mi ley, van a obedecer mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. ¿Cómo lo van a hacer? Continúa en el verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso no solamente es una frase bonita, no solamente es un eslogan poético que se pone en la pared de la sala. No es solamente un sentimiento, yo amo al Señor con todas mis fuerzas. Qué bonito, pero ¿cómo lo demuestra en su vida? ¿Cómo vive esas cosas? Usted me puede decir, yo amo al Señor con todas mis fuerzas, hermano. Pero se mira eso en su vida. Viene al culto, vive como cristiano en su trabajo, hace las cosas que un cristiano hace. ¿Cómo se mira eso en su vida? ¿Sí? Y para poder amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, hay que retener su palabra, dice el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quería que tuviéramos la enseñanza de su palabra, de sus mandamientos, de sus decretos y de sus estatutos cerca de nuestra mente y de nuestro corazón. Y la manera práctica para recordar esas cosas y ponerlas por obra era escribiéndolas. Era escribiéndolas. Ahora, de esto derivaron un montón de prácticas farisaicas, ¿verdad? Y los fariseos comenzaron a hacer lo que ellos saben mejor, y es burlar y encontrar maneras de cómo cumplir no cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Entonces escribieron rollos, los metieron en cajitas y se los ponían aquí, como que si solamente tenerlos acá en la frente les iba a recordar la palabra, ¿verdad? Metían los rollitos de la ley en artefactos para pegar en las puertas. Eso se convirtió en mezuzá, y entonces cada vez que pasaban cerca del mezuzá le daban un beso, ¿verdad?, a la ley, como teniendo estima en su mente y en su corazón por ella, pero no se acordaban de nada de ella, ¿verdad? Cambiaron esta práctica en tradiciones y en supersticiones, como que si eso era lo que el Señor quería para ellos, pero no era eso. Era que tuvieran una recordación permanente de la ley, que la tuvieran cerca de su corazón para cumplirla, para recordarse de estas enseñanzas. Mire, si ellos tenían que hablar con sus hijos al levantarse, al acostarse, yendo durante el camino, significa que tienen que haber tenido una fuente escrita de dónde pudieran recordar esas cosas y de dónde compartir estas cosas. No solamente era de memoria. Entonces, vemos que hay una importancia que el Señor, en lo que el Señor le dice a su pueblo acerca de mantener, retener su enseñanza por medio de la Escritura. Juan 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apocalipsis, antes de esta cita, está Apocalipsis 1:11. ¿Alguien me la puede buscar y leer? Apocalipsis 1:11. Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces el Señor le dice a Juan que escriba las cosas que le está mostrando para que mande esa enseñanza a las iglesias. Ay, Señor, pero ¿a qué hora voy a escribir todo eso? Mejor le digo al mensajero que venga, le cuento lo que vi y que él vaya y le diga a las iglesias, y así es más fácil.
¿Ustedes se acuerdan de aquel juego de secundaria que se llamaba teléfono descompuesto? Que uno venía y le daba el mensaje a una persona y el que seguía tenía que darle el mensaje a otra persona. Y entonces cuando llegaba al final de la fila, el mensaje no tenía absolutamente nada que ver con el primer mensaje que se emitió. Llegaba totalmente distorsionado y terminaban diciendo otra cosa. Entonces así hubiera sido desastroso que este mensaje, que esta visión se trasladara únicamente por un mensaje oral. El Señor aseguró y preservó el mensaje de su escritura, de su palabra, a través de la escritura. Esta instrucción es sumamente importante, hermanos, y ha sido una herramienta utilizada por Dios para preservar la escritura y para preservar su mensaje de una manera impresionante y sobrenatural, a grado tal de que hoy solamente la Biblia es el único libro que tiene manuscritos tan antiguos y tan sustanciosos que nos permite verificar a nosotros que su mensaje se ha preservado de una manera intacta para nosotros y podemos saber que lo que nuestras Biblias dicen ahora es lo mismo que decían hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque se preservó ese mensaje a través de esta escritura. Los cristianos en el primer siglo escribían estas cosas y se dedicaban a hacer copias escritas de la Biblia. Esa era su función, esa era su labor. Que todas las iglesias conocieran el mensaje a través de la escritura. Y dicen los estudiosos que es tan así que a pesar de que hay rollos inconclusos, incompletos, hay manuscritos incompletos del Antiguo Testamento, entonces lo que ellos han hecho es comparar uno con el otro, ¿verdad? Para poder reconstruir toda la Biblia, pero que todos los textos de la Biblia se pueden citar y se pueden recomponer a partir de leccionarios de iglesias antiguas. O sea, sermones de pastores que citaban versos del Nuevo Testamento y a través de toda esa citación de versos se puede recomponer todo el Nuevo Testamento. Entonces, mire, qué importante es que estas cosas puedan ser escritas. Pensemos en un futuro, en los creyentes de otras épocas. Cómo quizás el Señor utilice la preservación de la Escritura a través de nuestras notas, a través de nuestros leccionarios, a través de nuestros sermones. Y por eso es muy importante que nosotros podamos escribir estas cosas. Apocalipsis 3:5 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que no somos oidores olvidadizos? Escribiendo lo que escuchamos, guardando registro de la enseñanza que estamos recibiendo. Josué 1:8, a todos nos gusta esa cita, ¿verdad? De Josué, cuando dice estas cosas, y en el verso 1.9, como dijo alguien ahí, en el verso 1.9, cuando dice, esfuérzate y sé valiente, y todas esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, qué bonito, ese es mi verso de batalla. Pero antes de eso, el Señor le dice a Josué, nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después viene, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y aquí yo estoy contigo como estuve con Moisés.
Y así voy a estar todos los días de tu vida y vas a conquistar y esto. Amén. Y todo el mundo quiere eso. Pero nadie quiere esforzarse en que no se aparte este libro de la ley, en meditar en él de día y de noche, en guardar lo que nos dice y en hacer conforme a lo que está escrito. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? A través de escribir, a través de recordar estas cosas por medio de nuestros escritos. Y hay un pensamiento muy importante que ha estado conmigo desde los inicios de mi vida cristiana, y es que es mejor una mala ortografía que una memoria brillante. Mi pastor me dijo eso siempre, mi primer pastor me decía eso siempre. Es mejor una mala ortografía que una memoria brillante. Yo me he jactado, ¿verdad? De que, no, pastor, si no se me olvida, si yo me recuerdo de cosas que usted ha predicado desde... Y es cierto, el Señor me ha bendecido hasta cierto punto con una memoria muy buena, de recordarme cosas desde de mucho tiempo atrás, pero con el paso del tiempo esa habilidad se va desmejorando. Cuestiones como el COVID dejan secuelas y fallas en la memoria, ¿verdad? Entonces es el proceso natural de decaimiento del ser humano, pero aunque nuestra memoria falle, la escritura siempre está ahí, lo escrito siempre está ahí y podemos volver a revisitar estas cosas y recordarnos de ella. Y es muy bonito porque viendo para atrás, tengo cuadernos de mi vida como adolescente en los que anotaba lecciones y comenzaba a ver y decía, qué locuras las que creía en aquel tiempo, ¿verdad? Algunas eran locas, pero otras eran buenas también. Sin embargo, nos acuerda de esas cosas y nos hace admirar la gracia de Dios al salvarnos de esas cosas, es decir, cómo ahora me ayuda a entender mejor estas cosas, cómo ha tenido de mí misericordia. ¿Por qué? Al recordar esas cosas podemos ver la mano del Señor en medio de nosotros. Entonces esto es importante, hermanos, y hay muchos lineamientos bíblicos que nos llaman a nosotros a escribir para retener, para guardar y para poner por obra lo que el Señor nos enseña a nuestra vida. ¿Quiénes deben tomar nota? No, pastor, eso es solo para los miembros. No, pastor, eso es solamente para la gente de seminario. ¿Quiénes tienen que tomar nota? Mire, si usted está dentro de una de estas categorías, usted necesita tomar notas. ¿Quiénes deben tomar notas? En primer lugar, los que no entienden. Los que dicen, pastor, es que yo no entiendo nada de lo que usted predica. Yo entiendo lo que predican otros pastores, son más complicados, usan palabras menos difíciles, pero a usted no le entiendo, pastor. Bueno, si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que tomar notas, para que tomando notas pueda ir a su casa y pueda repasar lo que se dijo. Es que el pastor dijo una palabra complicada y yo no sé qué quiso decir. Apunta esa palabra complicada, ¿sí? Y eso va a mejorar su léxico, eso va a mejorar su manera de hablar y usted va a ver cómo utilizar esa palabra enriquece su conocimiento. Entonces, si usted es de los que no entiende nada, usted necesita apuntar. ¿Qué está haciendo para entenderle al pastor? Nada, sigo sentado con lo mismo, esperando que el pastor cambie la manera de predicar. Yo no voy a cambiar la manera de predicar. Esa es la manera que Dios utiliza para hablar a su pueblo. Ese es mi don, ese es mi talento. Y sí, trato de sintetizar las cosas y hablar a un nivel que pueda ser comprensible, pero al final Dios nos utiliza con toda nuestra serie de conocimientos, léxicos y todo lo demás. Imagina que Pablo hablara de una manera vernácula como las personas de más baja educación. No sería Pablo. No podríamos disfrutar la belleza, la riqueza de esos textos. Y como el Señor le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y puede ser que cuando venimos a Cristo la primera vez, no entendemos muchas cosas de la Escritura, pero cuando el Señor nos concede tener entendimiento y volver atrás y revisitar esa cosa y ver y decir, ¡wow! ¿Cómo escribe este hombre? ¡Qué belleza! Realmente que esto es un deleite para el intelecto cristiano. De la misma manera, a veces cuando venimos al Señor puede que no entendamos de primas a primeras la predicación del pastor. Pero cuando usted se vaya a otro lado
y no encuentre una iglesia bíblica y lo único que tenga a la mano es una iglesia donde le predican sermones terapéuticos, sermones de autosuperación y todo lo demás, viendo para atrás y volviendo a escuchar lo que usted recibía en casa, usted va a decir, hombre, realmente que las predicaciones del pastor eran verdaderamente valiosas. Cuando salimos de nuestra burbuja de la iglesia, nos damos cuenta que no en todas las iglesias se predica de esa manera. Y de repente nosotros, porque estamos acá y es lo que tenemos todos los días, llegamos a un punto en el que nos acostumbramos a eso. Pero piense en algo. Piense que todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que pasa en nuestra iglesia es obra de Dios. Dios lo trajo aquí a usted. ¿Sí? Entonces Dios tiene un plan para usted. De la misma manera que tiene un plan para esta iglesia. Dios permitió que esta iglesia fuera establecida y Dios levantó a este pastor en medio de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que las personas que iban a venir acá iban a ser alimentadas por este pastor. Entonces todo eso es el plan de Dios para su vida. Usted no puede venir y menospreciar lo que Dios le ha dado. Esto es lo que Dios hizo en usted. Dios orquestó todas las cosas para que llegara a este momento, en este punto de la historia, a esta iglesia para escuchar este mensaje. Entonces, este mensaje es la obra de Dios para su vida, dado por este pobre mortal pecador, pero que en su voluntad Dios ha permitido que le pueda hablar a usted. Entonces, si usted no entiende, usted tiene que esforzarse por entender. Porque eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sentados no va a cambiar nada. Tenemos que tomar un paso más. Tenemos que tomar notas. Tenemos que repasar esas cosas. Tenemos que estudiar. ¿O es que acaso cuando va usted a la escuela, el maestro tiene que cambiar la manera en cómo da la clase para que usted pueda entender mejor? No, el maestro le da la clase y si no entiende, mire, lee el libro. Algunas cosas le puedo explicar de la misma manera que si usted se acerca a mí y me dice, pastor, ¿qué quiso decir usted cuando dijo tal o tal cosa? Eso yo le voy a explicar, ¿verdad? Pero tiene que haber un esfuerzo consciente para poder recibir el mensaje. Entonces los que no entienden deben tomar notas. Los que se duermen, ¿cuántos se duermen en el sermón? A ver, no, gracias a Dios que no hay manos levantadas. Pero si alguien se duerme, necesita tomar nota. Hermanos, tomar notas es la manera en la que nosotros entrenamos nuestra mente para estar atenta, para estar en lo que está. Los que se distraen con facilidad, es que vi una mancha ahí en el ladrillo que se parece a Pluto, y si le hago y entonces empiezan con la imaginación a ver cómo esa mancha tiene forma. Si usted hace eso, usted necesita tomar notas. ¿Por qué? Porque las notas le aseguran que viene y lleva sus pensamientos cautivos a lo que tiene que estar haciendo en el momento que Dios está hablando. Cuando Dios está hablando a través del mensaje de la palabra, usted tiene que estar atento, tiene que estar tomando notas. No es momento de pensar en Pluto. Ahí otro día viene y se sienta ahí a ver cómo el ladrillo representa a Pluto. Y hace su dibujo si quiere. Pero cuando es el tiempo de la predicación, usted toma notas, entrena su mente a estar atenta a lo que Dios está hablando. Las notas nos ayudan para eso. A los que se olvidan fácilmente. Ahorita estamos acá, pero salimos y ya no me acuerdo de qué predicó el pastor. Usted tiene que tomar nota. En resumen, todos tenemos que tomar notas. No es solamente para los nuevos, no es solamente para los más viejos, no es solamente para los más experimentados. Todos tenemos que tomar notas porque todos, sin excepción, hasta el pastor, padecen de estas cosas. Yo me distraigo, yo siento que el sueño me gana a veces y a veces también no entiendo. Entonces las notas nos ayudan a poder entrenar nuestra mente en eso. El Señor le dice a sus discípulos, mirad pues cómo oís. Mirad cómo oís. Mire qué frase tan interesante. Mire cómo oye. Eso es, póngale atención a la manera en la que está oyendo. ¿Cómo está oyendo usted?
de una manera divagada, de una manera superficial, o está oyendo atentamente. Y esta instrucción que el Señor le da a los discípulos viene después, inmediatamente después, de la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a la calle y esparció la semilla. Una semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó entre espinos, otra semilla cayó al lado del camino, pero una semilla cayó en tierra fértil. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? De la enseñanza y la predicación de la palabra. El predicador sale y predica, pero la semilla, el mensaje, a veces cae en diferentes tierras. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, y en el contexto de este pasaje, nadie enciende una vela para tenerla guardada debajo de la cama. ¿Sí? Lo que esto quiere decir es que la palabra del Señor no es para que se desperdicie, no es para tenerla guardada, no es para que venga aquí el pastor pararse y que esté haciendo bulla y esté gesticulando y todo, y nosotros como que si no es con nosotros. El Señor les dice, mirad cómo oís. ¿Verdad? Esta palabra no es para tenerla guardada debajo de la cama. Esto es para que llegue donde nosotros y que pueda producir fruto. Tenemos el ejemplo de los nobles bereanos en Hechos 17:11. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, en resumen, lo que hacían los de Berea era que escuchaban el mensaje, lo apuntaban y iban a comprobar si lo que los predicadores decían se conformaba con las escrituras. Y eso es algo importante también, porque como cristianos y miembros de la iglesia, sobre todo, es nuestro deber estar vigilantes que lo que se predica acá sea no menos que la palabra del Señor. Y si algo no se conforma a la palabra del Señor, nosotros tenemos que venir y confrontarlo y decir, eso no es de Dios, eso no es la palabra de Dios. Tenemos que estar vigilantes. No solamente es una labor del pastor, es una labor de todos los creyentes. Y de esa manera la iglesia de Éfeso era muy diligente en esto. El Señor le dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿De qué manera? Con la palabra del Señor. Entonces ellos retenían lo que estos apóstoles predicaban, lo comparaban con la palabra del Señor y se daban cuenta que eran unos mentirosos porque estaban predicando falsedad. ¿Sí? Una iglesia diligente hace eso, mis hermanos. Tomar notas nos ayuda a nosotros a estar firmes y a estar vigilantes. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, no solamente guardar la sana enseñanza, le dice guarda la forma de la sana enseñanza. Es decir, la manera en cómo le fue presentada. Guarda ese depósito. Hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero lo escrito permanece. Y así es. ¿De qué manera estos varones retuvieron este buen depósito? A través de la escritura. Y cuando nosotros vemos lo que significa esa palabra de guardar, significa preservar para evitar que se pierda. ¿Sí? Entonces hay un esfuerzo consciente, intencional y deliberado por escribir estas cosas de manera que no se las lleve el viento, de manera que no haya más, de manera que no se pierdan, no se diluyan. Así que todo esto apunta precisamente a esta labor de escribir lo que nosotros recibimos. Y para ese tiempo ya andaba un documento circulando entre las iglesias que era la didache y era la doctrina básica, las enseñanzas esenciales de Cristo y del Evangelio recibidas por los apóstoles.
Este documento se llamaba la didache. Entonces ellos ya estaban apuntando estas cosas. Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Sí, si usted quiere hacer lo que la Santa Virgencita quiere, tiene que guardar las cosas en su corazón. ¿Sí? María escuchaba el mensaje que le decían acerca del Señor Jesucristo y ella guardaba esas cosas en su corazón. No eran palabras que solamente se las llevaba el viento. Alguien dijo una vez, no, la manera en cómo pudo haber recordado estas cosas era a través de algún tipo de evidencia escrita. Y cuando vemos la palabra ahí para guardar, es sintereo. Y eso es conservar para que no se olvide. De ahí viene la palabra síntesis también. Y cuando uno hace síntesis o cuadro sinóptico o cualquier otra herramienta didáctica, eso le ayuda a recordar. No solamente es escribir todas las cosas, sino que escribir palabras o frases claves que nos ayuden a recordar estas cosas. Entonces es más que solamente retener o hacer un esfuerzo consciente por recordar, sino que es tener un registro efectivo que nos permite a nosotros revisitar y que permite que no se pierdan estas cosas en el tiempo. Así que ya ahora vamos a pasar a lo que es importante. ¿Cómo tomamos notas? ¿Cómo podemos nosotros tomar anotaciones de un sermón? Y vamos a dividir esta parte en 3 partes. Lo que tenemos que hacer antes del sermón, lo que tenemos que hacer durante el sermón y lo que tenemos que hacer después del sermón. ¿Sí? Comencemos primero por ver qué es lo que tenemos que hacer antes del sermón. Antes del sermón tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. ¿De qué manera? Orando. Orando. Esta es una obra espiritual, es una obra sobrenatural. Si usted quiere entender lo que el Señor va a hablar a su corazón, si usted quiere entender lo que el pastor está diciendo, usted tiene que orar y pedirle al Señor que le dé entendimiento y que le dé un corazón que le permita recibir estas cosas y tener un afecto por estas cosas. Porque mis hermanos, cuando uno quiere a alguien, todo lo que esa persona dice es importante. Todo lo que esa persona dice es difícil de olvidar. Pero si usted no quiere a una persona, si usted no ama a una persona, lo que le diga esa persona le sopla, como diríamos nosotros. Por un oído le entra y por el otro le sale. ¿Verdad? Algunos de acá, de los que están casados, recuerden cuando estaban de novios con su esposa, ¿verdad? Y con ese amor y esa luna de miel y melcocha, ¿verdad? Y cualquier cosa que decía, ay, es que, ¿cómo me gustaría un cono? Acá, mi amor, mira, aquí está el cono que querías. O, ay, es que ese perfume a mí me gusta, mira, yo te lo compré. Ay, ¿cómo sabías que me gusta? Ah, es que aquel día, aquella vez, en aquella conversación, vos me contaste que te gustaba. Sí, retenemos las palabras con una facilidad increíble cuando amamos. Mis hermanos, ese mismo amor tiene que estar presente en nuestra vida para el Señor. Si amamos al Señor, vamos a anhelar recibir lo que el Señor tiene que decirnos. Si amamos al Señor, vamos a amar al pastor, vamos a amar a nuestros hermanos y por consiguiente lo que el pastor tiene que decirnos es importante porque proviene de amor, proviene del amor de Dios. Entonces la manera más fácil de recibir las palabras de alguien es amándolo. La manera más fácil de disfrutar venir a la iglesia es amar al Señor y amar a los hermanos. Si usted no ama al Señor, no puede amar a sus hermanos. Si usted ama a sus hermanos, va a ser amigo de ellos. Y cuando usted tiene amigos, no hay nada mejor que estar con los amigos, que pasar tiempo con ellos, que venir a verlos cuando no hemos estado juntos durante la semana. Anhelamos entre semana estar con nuestros hermanos. Es el amor que tiene que estar en nosotros. Por tanto, tenemos que orar al Señor para que nos dé esa clase de amor. Segundo lugar, tenga sus materiales listos. ¿Qué cosas necesita? Necesita su Biblia, necesita el lápiz de su preferencia. Algunos
copian mejor con lápiz carbón, otros con lápiz tinta, otros con pluma marcador, otros con plumas de colores, lo que sea que usted necesite para escribir cómodamente, téngalo listo, tráigalo, tenga ahí su cartucherita donde trae sus cosas. Un cuaderno exclusivo para las notas del sermón. No podemos usar el mismo cuaderno que usamos para el trabajo, porque no vamos a saber qué es qué cosa. Necesitamos tener una distinción de qué es una cosa de la otra. Procure tener una actitud receptiva. Venga pensando y disponiéndose y entrenando su mente que tiene que salir de aquí habiendo aprendido algo. No que, a ver, ¿qué va a enseñar ahora? Yo voy a ir porque mis papás me llevan. Yo voy a ir porque, pues ni modo, no tengo dónde más ir. No, venga a ver qué es lo que Dios quiere hablar a su vida hoy. Dispóngase a salir de acá con un mensaje importante para su vida. Así que procure una actitud receptiva. Tenemos que tener enseñabilidad. Esa es la disposición para ser enseñado. Y de todas las características que un cristiano puede tener, hermanos, esta es la más deseable. Esta es la más encomiable para uno como pastor. Decir, tengo el salón lleno de hermanos que quieren aprender, que están esperando recibir la enseñanza que yo traigo para ellos. Hermanos, no hay cosa más hermosa. Así como no hay cosa peor y más terrible que una persona que piensa que ya se lo sabe todo y que no necesita nada. Eso es terrible. Y si hay alguien que está en el liderazgo también o en cualquier parte de la iglesia que tiene esa actitud, es una piedra de tropiezo, es un obstáculo para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de su familia, para el crecimiento de los hermanos. Así que todos tenemos que procurar, hermanos, ser enseñables. De nuevo, por amor, debemos amar a estos hermanos. Recuerde que de todo se aprende y todos tenemos algo que enseñar. Cuando nosotros tenemos eso presente en nuestra mente, nosotros vamos a encontrar en cada conversación, en cada prédica, en cada instancia de compartir con los hermanos, una manera de aprender, una manera de crecer, ¿sí? Mark Twain, esta es una de las frases que también es muy cercana a mí, dice, nunca he conocido a nadie tan ignorante que no se pueda aprender nada de él. No hay una persona que sepa muy poquito del que no podamos aprender algo de él. Algunos, aunque sea de mal ejemplo, sirven, pero aprendemos algo de ellos, ¿verdad? Mark Twain era agnóstico, era ateo, ¿verdad? Y aún así fue el escritor de obras muy importantes de realismo mágico como Tom Sawyer, Huckleberry Finn y algunas otras novelas, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas sus falencias, hay cosas que podemos aprender de Mark Twain, como esta frase también. Así que todos tenemos algo que enseñar, hermanos, y de todo se puede aprender. Tenemos que ser enseñables y tenemos que amar de esta manera, de recibir, para poder ser capaces de recibir, aunque sea lo más mínimo de enseñanza de una persona. Segundo lugar, organización. Siéntese al frente. Eso es algo muy importante para poder retener el mensaje. Trate de sentarse al frente. ¿Por qué? Porque mejora su visibilidad, mejora la visión que usted tiene del predicador, de sus gestos y de lo que está diciendo. Mejora su audición también. Entre más cerca está, mejor escucha. Elimina las distracciones. Entre más atrás está, más relajo hay. A veces los niños están sentados hasta atrás, las personas se levantan y se sientan y eso distrae su atención. Entonces, trate de sentarse al frente. Segundo lugar, use lo que necesite para estar cómodo. Ay, que las sillas son muy duras, tráigase un cojín. Cualquier cosa que usted necesite para estar cómodo, tráigalo. Es parte importante de poder recibir correctamente el mensaje que Dios tiene para usted.
Si necesita un tablero de apoyo para escribir mejor, traiga un tablero de apoyo, cómprese uno de esos con clip que venden en las tiendas de útiles. Si esa es la excusa para no tomar notas, cómprese ese tablero. No, pastor, es que yo solo en mesa. Bueno, cómprese una mesita personal ahí para poner en la silla y compre. Cualquier cosa que usted necesite para estar cómodo y tomar notas, tráigala. Es parte importante de la preparación. Durante el sermón, ¿qué hacemos durante el sermón? ¿Por dónde comenzamos? Yo nunca he tomado notas, pastor, de un sermón y no sé qué es lo que tengo que apuntar. Bueno, comenzamos de acá. Lo primero que usted tiene que poner es la fecha, para acordarse cuándo fue predicado este sermón. Segundo lugar, el título del sermón. El título se anuncia con una semana de anticipación. Tercer lugar, el nombre del predicador. Luego, los versículos clave, los puntos principales y los subpuntos que generalmente están identificados en el boletín. Los mejores sermones tienen sus puntos estructurados. Un buen teólogo hace buenas divisiones literarias, no divisiones. Si dejamos en divisiones, es un problema para las iglesias, ¿verdad? Los buenos teólogos no hacen divisiones de iglesias, hacen divisiones literarias, ¿verdad? Pueden agarrar un texto, dividirlo en categorías para poderlo enseñar a una persona. Y este es un consejo tanto para acá, para la iglesia, como para la vida en general. Hablar bien es el resultado de pensar ordenadamente. Si usted quiere tener una buena dicción, si usted quiere expresarse bien, eso comienza por ordenar sus ideas, por tenerlas ordenadamente, plantearlas ordenadamente y poderlas dar en ese mismo orden. Si usted puede pensar en ese orden y transmitir ese mismo orden, usted va a ser un predicador efectivo, usted va a ser un orador efectivo. ¿Por qué? Porque su mensaje tiene orden, tiene lógica, tiene coherencia, tiene consistencia, y así como lo transmite, así lo reciben otros y así lo pueden también replicar. Entonces, hablar bien es el resultado de pensar ordenadamente. En segundo lugar, tiene que escuchar activamente. Esto significa que debe mantener el contacto visual con el predicador. Primero, tiene que escuchar. Hermanos, eso es uno de los principios más importantes. Escuche lo que el predicador está diciendo y después apunte. No trate de ir apuntando conforme el predicador va hablando. Es como cuando estamos en la escuela tomando dictados. Tenemos que escuchar primero la palabra para apuntarla después. Pero si usted está esperando que la maestra diga cuál es la palabra para apuntarla juntamente, se va a quedar como que, ¿qué dijo? Principalmente cuando son oraciones. El perro saltó por la cerca y usted empezó el perro con la misma rapidez con que la maestra lo dijo y se quedó a media frase. Y después está, ¿cómo dijo? ¿Podría repetir? ¿Por qué? Porque no escuchamos. Si escuchamos primero y apuntamos después, va a ser más fácil captar una idea. Así que primero escuche y después escriba. Identifique las ideas principales. No escriba cada palabra, no es dictado, sino escriba los conceptos claves. Use abreviaturas y símbolos. Este es un tip muy importante, mis hermanos, porque si usted trata de escribir todas las palabras que yo digo, se va a frustrar porque no va a poder. Y eso que yo hablo despacio, hay otros predicadores que van a 1000 por hora. Si conmigo no puede captar todo lo que yo digo en una sola frase, en una sola escritura, cuando vengan otros predicadores que predican más rápido que yo, no va a poder captar lo que están diciendo. Por eso es necesario usar abreviaturas y símbolos. Cree un sistema personal de abreviaturas. ¿Verdad? Abreviaturas muy comunes que se usan en la Biblia. AT para referirse al Antiguo Testamento, NT para referirse al Nuevo Testamento y así sucesivamente. Utilice símbolos, flechas o asteriscos para destacar puntos. Y por ejemplo, quiero mostrarle un ejemplo de los símbolos más comunes que yo utilizo para tomar nota. Una flecha
es el resultado. Entonces, como si decimos, el que siembra escasamente, flecha, segará escasamente, ¿verdad? Esa flecha indica que cosechar escasamente es el resultado de segar escasamente. Un asterisco para resaltar un punto importante o un punto principal. Un punto es un inciso dentro del punto principal. Luego el corchete, yo uso corchetes a veces para distinguir o para sacar de los sermones alguna espiga de verdad o algún pensamiento puritano que digo, eso es bueno, eso es interesante, ese pensamiento está bonito. Voy a guardarlo, voy a recordarlo. ¿Cómo lo recuerdo? Poniéndolo entre corchetes a los dos lados, ¿verdad? Eso me dice a mí, aquí hay un pensamiento puritano, aquí hay una espiga de verdad. En cuarto lugar, enfóquese en palabras claves, frases y versículos bíblicos. Durante el sermón, difícilmente vamos a tener tiempo de apuntar todo lo que se dice. Enfoquémonos en las palabras claves que expresan un pensamiento completo y nos ayudan a recordar. Apuntemos las palabras claves y nombres de autores de citas para buscarlas después. Por ejemplo, Mark Twain dijo que nunca he conocido a nadie tan ignorante que no pueda aprender nada de él. Si usted estaba tratando de apuntar eso ahorita, ya aquí ya perdió el hilo de la frase. Entonces apunte Mark Twain y ignorante. Y con eso se va después a ponerlo a Google y ahí le va a pasar toda la frase que dijo Mark Twain, ¿verdad? Y si no sabe cómo se escribe Twain, pregúntele al pastor después. Haga una anotación ahí de cómo se pronuncia fonéticamente y luego lo va a buscar también. Entonces, la idea es ayudarnos con estos recursos. Anote citas bíblicas, no versículos completos. Juan 3:16 dice, pues Dios tanto amó al mundo, no copie todo el versículo, solo copie la cita y después va a buscar la cita. Puede completar la información que le hizo falta con el PDF del sermón en Sermon Audio. Mis hermanos, eso es algo que tiene nuestra iglesia. Yo subo mis sermones completitos, así como los escribo, ¿verdad? Y hay hermanos que me han agradecido que haya hecho eso, porque de ese mismo sermón ellos pueden ir y enseñarlo a otros. Y también, hermanos, eso nos ha librado de una de problemas que usted no tiene idea. Cuando los hermanos vienen y dicen, pastor, usted dijo esto y eso no es bíblico. Entonces, hermano, yo no sé qué escuchaste tú, pero podemos ir a revisar el PDF para saber si eso fue lo que yo dije. Y cuando vamos a revisar el PDF, nos damos cuenta que lo que él interpretó, lo que él o ella escuchó, fue diferente a lo que yo prediqué. Entonces, es una manera ahí de cómo sacarle provecho a eso para que las demás personas puedan enseñarlo a otros y también para que nos sirva a nosotros de escudo, ¿verdad? Y de prueba de qué es lo que estamos diciendo cuando nos paramos aquí al frente. Entonces, si usted no copió algo, puede ir de nuevo al sermón escrito. ¿Y cómo encuentro el sermón en escrito? Esta dirección, media.estandartedeverdad.org, lo va a llevar a donde están todos los sermones que yo he predicado en todos mis años de ministerio, ¿verdad? Es la página de Sermon Audio, así se mira desde un teléfono. Y en esta página usted se va a la esquinita derecha y esa esquinita derecha le despliega este menú. En este menú usted encuentra los sermones, los webcasts y otra información. Si usted se va a sermones, ahí le tira los sermones por serie, por año, por escritura, por ponentes, quién lo dio. Si usted quiere ver un sermón que dio el hermano Noé, entonces ahí se va a ponentes y busca al hermano Noé. Si quiere ver un sermón que vio el hermano Yair, entonces busca al hermano Yair. Ahí están todos los predicadores que han venido a predicar aquí a la iglesia. Entonces usted va y busca ahí por cada uno de estos filtros, ¿verdad? Entonces todo esto está ahí para que usted pueda buscar más expeditamente cada sermón, o por ejemplo el sermón del año pasado o el sermón de la semana pasada se va ahí por año y puede ir refinando la búsqueda.
Si usted le da más para abajo, usted va a encontrar toda la lista de los sermones más recientes. Entonces, le aparece así la lista de los sermones más recientes. Y cuando le da clic a uno, ahí le sale la lista del sermón. Entonces, cuando usted encuentra o cuando usted entra a la ventana de un sermón, usted puede escoger cómo quiere ver ese sermón. Si lo quiere ver en video o si lo quiere escuchar en audio, ¿verdad? Entonces usted ahí pone cuál es su opción. Y si sigue para abajo, usted va a encontrar una opción que dice ver en PDF. Entonces cuando usted le da en PDF, algunos teléfonos lo que hacen es que le piden la opción de descargar el archivo PDF. Entonces usted le da a descargar y cuando lo abre, ahí tiene todo el sermón completo. Todo el transcript, ¿verdad?, de lo que yo escribo y lo que yo digo. Entonces de esa manera usted puede tener el sermón en PDF para llenar sus notas con la información que usted no llenó durante la exposición. Ya vamos terminando. Use viñetas y numeraciones. Separe las ideas con líneas o espacios. Resalte palabras importantes. Esta es la parte bonita de tomar notas. Por ahí puede comprar sus viñetas de colores, sus marcadores resaltadores, cualquier cosa que le sirva a usted para resaltar es muy importante. Pero también no resalte a lo loco, porque si no lo que va a tener es un arco iris. Tiene que crear un código de cómo va a resaltar. Y por ejemplo, yo cuando tengo mi sermón escrito, resalto las siguientes cosas. En amarillo, alguna lección que es importante, algo que yo quiero que los hermanos enfáticamente recuerden. Uso el verde para recordar una acción. Esto va a llamar a los hermanos a hacer algo. El naranja es alguna espiga o algún pensamiento que sea así trascendente, ¿verdad? El azul es una referencia externa. Por ejemplo, si estuviera citando a Mark Twain nuevamente, lo subrayaría en azul, sabiendo que esa es una referencia externa. Y el rosa lo uso para los versículos. Aquí hay un versículo. No, para no pasar desapercibido que este es un versículo bíblico. Entonces ya miro yo el rosado y cuando estoy predicando yo ya sé que ese es un versículo. El Señor le dijo a sus discípulos, o Pablo le dice a los corintios, o esto y el otro. Entonces tenemos que tener un sistema para resaltar y no solamente resaltar a lo loco. Resumen de los puntos principales. Resuma los puntos principales. Escriba un pensamiento final o aplicaciones personales. ¿Cómo se aplica este sermón para mí? ¿Qué cosas fueron importantes para mí acerca de esta lección? Después del sermón, reflexione cómo aplicar lo aprendido. Anote preguntas o acciones a seguir. Es decir, si el pastor predicó acerca de orar todos los días, yo voy a poner un recordatorio para mí. Tengo que esforzarme en orar todos los días. Tengo que establecer un horario de oración. Revise y organice las notas. Vuelva a ver si lo que usted escribió está correcto, si le hace falta información, si sigue la secuencia lógica. Agregue los detalles o aclaraciones mientras todavía están frescos. No, el próximo domingo que venga, ya el próximo domingo se le olvidó. Hágalo en el momento. Vuelva a revisar, lea, pregunte, escriba. Comparta sus notas con otros. Hermano, usted apuntó las notas del sermón ahora. Sí, préstemelas, hermano. Fíjese que es que hubieron unas cosas que se me olvidaron. Compártase las notas con otros hermanos. Discuta las ideas claves en grupos pequeños o estudios bíblicos. En nuestra iglesia no tenemos grupos pequeños, pero sí podemos reunirnos entre hermanos durante semana y compartir y hablar acerca de estas cosas con las personas en su trabajo, con sus familiares, con otros. Compartamos estas cosas. ¿Cómo se miran las notas perfectas? Aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Pastor, muéstreme cómo son las notas perfectas. Tenemos estas que son las notas de su pastor. No, hermano, son mentiras, ¿verdad? Esa es una muestra de cómo es una nota perfecta. Estas son las muestras de su pastor.
también es una muestra de las notas perfectas. El punto es, mis hermanos, que no hay notas perfectas. ¿Verdad? No espere usted que, ay, las suyas son más bonitas que las mías. Yo por eso no tomo notas, porque es que me da pena que miren lo que yo escribo y cómo yo escribo, ¿verdad? No, lo importante, hermanos, es que usted entienda. Lo importante es que estos recursos lo lleven a usted a recordar estas cosas. Lo importante no es que se miren bonitos. Si se miran bonitos, gloria al Señor. Pero por lo menos de mí no espere notas bonitas, ¿verdad? Lo importante es que usted entienda, que le sirvan de recordación y que lo lleven a aplicar esta enseñanza a su vida. Cierro con unos consejos finales. Mantenga sus notas simples y claras. No se preocupe por hacerlo demasiado complicado, por escribir todos los términos teológicos de manera textual. No tema dejar espacio en blancos para llenar después. Si no me acordé, si no pude, pongo una nota ahí para llenar después. ¿Cuáles son los 5 pasos de la santificación? ¿Qué sé yo? Practique regularmente tomar notas, acostúmbrese a tomar notas en la iglesia y fuera de ella, en el trabajo, en la universidad, etc. Porque tomando notas, practicando, se le va a hacer más fácil ir agarrando estos conceptos. Sáquele provecho a las aplicaciones para tomar notas. Ahora, hermanos, vivimos en una era de muchas facilidades tecnológicas. Hay muchas aplicaciones que utilizan incluso la inteligencia artificial para tomar notas. Usted puede utilizar aplicaciones en las que la prende al momento de tener una reunión por Zoom y la aplicación le hace un resumen de qué es lo que se dijo en la reunión. Así que hay muchas ventajas que tenemos ahora, entre ellas algunas aplicaciones muy buenas para tomar notas. Está OneNote, Evernote y Notion, que lo que le permiten es que si usted toma notas, por ejemplo, en su celular, le sincroniza inmediatamente esas notas en la nube y puede ir a su casa, abrirlas en su computadora, en su tablet, abrirlas desde el trabajo o de donde esté. Usted puede accesar a esas notas, no tiene que necesariamente tenerlas o andar con ellas para arriba y para abajo. Así que eso le sirve para muchas cosas. Así que mis hermanos, concluimos este tema recordando la palabra del Señor que nos dice en Proverbios 4:13. Retén la instrucción, no la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. Mis hermanos, cada sermón, cada enseñanza es el mensaje de Dios para nosotros. No dejemos que esa palabra caiga a tierra. No dejemos que esa palabra sea olvidada. Retengámosla, escribámosla con el propósito de aplicarla a nuestra vida. No seamos oidores olvidadizos. No sabemos si eso sea el medio que Dios utiliza más adelante, hermanos, para llamar a otros, incluidos nuestros hijos o nuestros familiares. Así que nunca menosprecien la importancia de tomar notas y los animo a que seamos diligentes en esto. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu providencia y por tu bendición para nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, a poder guardar estas cosas en nuestro corazón, a poder cumplir con ellas, Señor, de manera que seamos oidores que ponen por obra lo que tú nos dices, Señor, lo que tú nos mandas. Permite, Señor, que podamos ser diligentes en estas cosas para que tu palabra no caiga a tierra, Señor, y que sea reflejada en cada vida de los que están acá, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.